con una chicadora chicando porque si no nos íbamos a hundir, ¿verdad? ¿Se acuerdan aquellos carretes a Hugo García Ambassador? Y en uno llegamos a un hueco y me acuerdo que Jimmy nada más sacó la mano y me decía, mae, póngale. Embarcaciones con 100, 70, 80 y nosotros llegamos en un 2, me acuerdo. ¿Y quién lo va a llevar en una lancha hasta un pueblo? Y después de que llegan a un pueblo tiene que pasar una sequedad y después de la sequedad tiene que llegar y acampar. Eso no va a pasar, nadie va a ir. Que gritaba. Hoy en día lo tenemos acá. No les recomiendo que los niños escuchen ese video. 4 o 5 señuelos, ¿verdad? Que ahora... Y desde allá, desde el banco, yo miré ese robalo donde brincó y yo parecía un cherepo encima del agua, ¿verdad? Hasta que pique, el podcast. Lo que pasa en la pesca ahora tiene voz. Nos encontramos en el segundo episodio de Hasta que pique, el podcast. Nos encontramos en este momento con nuestro amigo Garvin Watson y Jimmy Rodríguez. Como comentábamos anteriormente, íbamos a hablar sobre lo que es la biografía de un pionero en la pesca a orilla en Costa Rica, Jimmy Rodríguez. Sí, mira, bueno, primero que nada, gracias y nuevamente aquí en el segundo episodio, Hasta que pique el podcast. Es un placer y un orgullo tener el día de hoy el programa exclusivamente para nuestro amigo y hermano Jimmy Rodríguez. Es el pionero de pesca de orilla Caribe. No hay nadie más. Él es el responsable de que haya nacido el movimiento de pesca de orilla acá en el Caribe. Y de ahí no, Jimmy, bienvenido, hermano, y muchas gracias por este gran espacio y por todas las historias que van a escuchar los radioescuchas hoy, ¿verdad? Sí, muy emocionado, de verdad, de primero que todo, de estar disfrutando el segundo episodio. Para mí es un honor que se haga un programa dedicado a lo que en el pasado se hizo, se logró y que en el presente todavía lo tenemos como un legado. Definitivamente siento que hay una huella positiva que quedó ahí marcada y lo positivo es lo que vamos a hablar hoy. Hermano, y una pregunta, ¿verdad? Porque todos sabemos que vos sos el pionero de pesca a orilla. ¿Cómo comenzó tu vida con respecto a la pesca de orilla acá en el Caribe? O sea, porque todos sabemos, todo el mundo te conoce, pero yo siento también que puede haber alguna persona o algunas personas que te dieron la idea o te metieron el chip en tu cabecita de empezar este gran proyecto que es la de pesca de orilla Caribe. Sí, en la infancia, digamos, como cuando uno crece en las costas, normalmente pues tiene el mar de frente y es parte del crecimiento de la infancia que uno tiene, ¿verdad? Es decir, digamos, usted nace y crece en una costa y obligatoriamente tiene que ir a la playa a disfrutar en su niñez, ¿verdad? En estos años se disfrutaba mucho más el mar, las cosas naturales, las bolinchas, se jugaba un montón de juegos. Entonces, en ese momento yo no era una persona de bolinchas. Me dedicaba a pescar con un amigo, Adrián Paniagua. Con Adriancito íbamos a los corales con cuerdita ahí enrollada en una botellita así. Y entonces empezamos a pescar y pasábamos todo el día pescando. Unos momentos inolvidables vivimos ahí. Esos fueron los inicios de Jimmy Rodríguez en la pesca. Sinceramente, ahí me fue llenando de pasión. Practicábamos 2-3 veces por semana la pesca. Y entonces fuimos tomándole aprecio a esto. Pero en realidad a mí me interesó una especie en común que fue el sábalo real, ¿verdad? Entonces en ese momento empezamos a hacer muchas cosas positivas, ¿verdad? Ya uno va creciendo y después de que va creciendo, tomamos rumbos diferentes, siempre seguimos siendo súper amigos. Luego eso en otro episodio de mi vida empiezan a generarse otras personas, ¿verdad? Que también siguen compartiendo la pesca y nos vamos uniendo y haciendo un grupo pues bastante bonito. Jimmy, pero muy importante, en ese entonces, ¿usted dónde vivía? En el Centro Limón, los arrecifes de coral donde pescábamos nosotros eran, bueno, para la gente que conoce, el Centro Limón en los baños en ese momento era el lugar donde nosotros normalmente pescábamos. Que en aquel entonces era muy importante, era una zona muy concurrida, tengo entendido. Sí, no había contaminación, en ese momento la gente se bañaba libremente, había un trampolín también
Para los que tienen remembranzas de Limón, había un trampolín. ¿Cómo se llamaba ese lugar? Los Baños. Los Baños. Pero también he escuchado un lugar que le llaman el swimming. El swimming, ok, el swimming es una parte donde nosotros no íbamos frecuentemente porque antes del terremoto las olas bañaban el swimming, entonces tenía que ser con el mar calmo cuando podíamos recurrir a ir a pescar al swimming, ¿verdad? Entonces era como en ciertas etapas, como por ejemplo septiembre, octubre, que el mar está tranquilo, en el cual nosotros nos íbamos a esos lugares que ya no eran peligrosos por el oleaje que pegaba en ese momento. Recuerden que en el mar de Limón, el tajamar, brincaban las olas y caían así en la calle, literalmente donde pasan los carros caían las olas, ¿verdad? Antes del terremoto. Entonces esos fueron los inicios de Jimmy Rodríguez en la pesca. Qué interesante. Y posteriormente a eso, ¿qué otras cosas hiciste? ¿A dónde te dirigiste? ¿Qué otras técnicas aprendiste? Sí, el crecimiento, digamos, en conocimiento, por supuesto, se va dando conforme uno se va apasionando con cualquier tipo de tema, ¿verdad? O de gusto que tenga, uno va investigando y haciendo averiguaciones. Y lo que más me llamó la atención en ese momento, cuando yo me fui desarrollando más con caña y carrete, digamos que es una parte también muy bonita, que es empezar a conocer caña, carrete, aquellos carretes. ¿Se acuerdan aquellos carretes Abu García Ambassador, que eran azulitos y otros plateados, ¿verdad? Que usábamos... El C3, el C3, C4. el C4. Sí. Sí, los que nos escuchan también saben, ¿verdad? Hoy en día todavía hay mucha gente hablando. que los utiliza. Sí, carretazo. Carretazo. Súper carrete, Sí, ¿verdad? la vieja escuela. Y le llaman. entonces empezamos a pescar con ya otro círculo de gente que ya se dedicaba más a la pesca. Empezamos a viajar a Parismina en ese tiempo. Estoy hablando de hace 30 años atrás, 25 años atrás, ¿verdad? Sí. Viajábamos a Parismina, donde Gerald, ahí nos quedábamos hospedados en ese tiempo. En mi primer viaje de pesca, recuerdo con un grupo, con Pito, con André y con varios, don Jaime Acón, ¿verdad? Que fueron de las primeras incursiones con caña y carrete que tuve en ese tiempo, hace muchos años. Y ellos me enseñaron... Pescadores muy importantes y conocidos en Limón. Aún, claro. Hoy en día. Claro. Chinayo, todos ellos me fueron inculcando el conocimiento y enseñándome lugares del Caribe Norte que yo nunca hubiese imaginado ni hubiera conocido si no hubiera sido por ellos. Entonces empezamos a viajar al norte y me gustó tanto que hasta la fecha es uno de los lugares donde yo pienso llegar a pensionarme y vivir por eso. Claro. Una muy buena decisión. Mi hermano, hablemos del primer torneo de pesca de orilla Caribe. Contanos. Bueno, me gustaría primero mencionar antes del primer torneo cómo nace el movimiento, ¿verdad? El movimiento nació una vez que estábamos en una tarde que estuvimos ahí en la barra de Westfalia. En la barra de Westfalia frecuentábamos muchos pescadores, pero solamente de la zona, ¿verdad? De hecho, me parece que usted vivía en la entrada de Westfalia, ¿cierto? Exacto, un tiempo estuve viviendo ahí, claro. De la misma pasión que tenía, decidí mudarme a un lugar más cercano para tener la barra de Westfalia a la mano. Entonces, en la mañana antes de trabajar, iba a pescar. Qué bendición. Venía a trabajar y iba a pescar en la tarde. Así eran mis días y los fines de semana completamente metido en la barra de Westfalia. Entonces, por eso es que fui como, digamos, un eje en ese momento para las personas que frecuentaban la barra de Westfalia, que era muy famosa en ese tiempo para la pesca del robalo. Y entonces ahí empezamos a apostar entre nosotros. El que saca el robalo o el pescado, ni siquiera era por especie. El pescado más grande, cada uno ponía 5,000 colones en ese tiempo, que en ese tiempo 5,000 colones era otro dinero, ¿verdad? Entonces, el que saca el pescado más grande hoy se gana los 5,000 colones. Y así empezamos. Cuando yo me di cuenta, el pot que había de apuestas ya era grande. Ya estábamos participando alrededor de 20, 25 personas. Y entonces me senté y un día dije, pero me gustaría hacer un torneo de pesca. Modelado, sinceramente, y tengo que reconocerlo, en ese momento solamente el Club Nacional de Pesca tenía eventos de pesca, ¿verdad? Pero había una particularidad que se puede mencionar libremente, que es parte también del crecimiento. La particularidad que en ese momento el Club Nacional de Pesca no hacía liberaciones.
Entonces yo veía las capturas y yo decía, ay, a mí me gustaría hacer eso. Actualmente, y tengo también que aclararlo, el Club Nacional hace liberaciones totales en sus torneos, ¿verdad? Pero en ese tiempo no existía tanto. Todo lo mataban, ¿sí? o sea, todo lo que sacaban. Sí, entonces lo interesante, lo que les voy a contar es que yo dije, bueno, voy a modificar eso. Y había mucha gente que estaba también en contra de que se modificara en los eventos el pesca y liberación que se daba en el momento, ¿verdad? Porque decían, no, hombre, si yo ya lo tengo enganchado, ¿por qué lo voy a dejar ir? Yo lo tiro al sartén o me lo llevo para la hielera y lo echo ahí. Entonces, ahí fue cambiando el chip, ¿verdad? Porque ya entonces, en los eventos de las apuestas, yo dije, bueno, ok, los que participan de aquí para adelante, lo que vamos a hacer es pescarlo y liberarlo. Ahora sí, voy a contestar. Es que quería hacer esa introducción, Claro, ¿verdad? está bien, claro. Para que la gente entienda de dónde empieza el interés del primer torneo. Entonces digo, ok, voy a hacer el primer torneo, ¿verdad? Empezó el primer torneo, una cuestión... ¿Qué año, mi hermano? Que en el 2014. En Parismina. ¿Fue el primero en Parismina? Sí, Parismina. Yo creí que había sido Westfalia. Se llamaba Jaloba Paradise. En el 2014. Como le digo, habíamos hecho eventos, pero eran no necesariamente un torneo, ¿verdad? El de Westfalia Verde fue uno de los más sobresalientes, ¿verdad? Que hicimos en los inicios del arranque, pero ya habíamos hecho eventos menores que habían ido forjando, digamos, ascender como equipo o como grupo organizado, ¿verdad? Después de eso ya la formalidad o ya los patrocinadores grandes entraron, grandes me refiero, y un día estos estaba revisando los videos de Jaloba Paradise 2014 y conté los patrocinadores, eran 14 patrocinadores, ¿verdad? Y ver ahora cómo han crecido todos los grupos organizados que tienen 60, 50, 40 incontables, ¿verdad? Patrocinadores. Pero hermano, perdón Entonces, el primer torneo oficial tuyo fue en Parismina. Creí que había sido en Westfalia, pero el oficial fue en Jaloba Paradise. Sí, ahí es 2014. Ahí es cuando ya decidimos hacer ya el movimiento más formal, digamos, ya para Westfalia. Para Westfalia Verde nosotros, digamos, hicimos una camiseta, pero hasta el segundo evento. El primer evento, por eso te digo, no estábamos completamente formalizados como hicimos en Jaloba Paradise en el 2014, que ya todos andaban con su camiseta del torneo, que en ese momento era una sensación, todo el mundo quería camisas del torneo, todo el mundo quería participar, los premios eran súper humildes, recuerdo que habían tiendas de pesca que botaban la casa por la ventana y eran 4 o 5 señuelos, ¿verdad? Que ahora, ¿verdad? Bueno, para muchos no es tanto, ¿verdad? Pero en ese tiempo eran 4 señuelitos que le daban a uno a gorro, una camiseta. Bueno, no voy a mencionar los patrocinadores, pero eran solo 14 patrocinadores. Entonces, y la gente emocionada con las rifas, el ambiente que se vivía ahí era lindísimo. Recuerdo bien que cuando hicimos el Jaloba Paradise, lo ganó Francisco, un exponente de la barra de Parismina. Hizo respetar su patio, ¿verdad? En ese momento y de verdad ganó con una buena captura. En segundo lugar había quedado, no recuerdo, el tercer lugar Isaú Brooks. Sí. Oces no era, yo creo que era. Sí, Oscar Oces. Y Saúl. Oscar Oces, de en hecho, segundo ese lugar. video lo vi hace poco. Me pareció hasta curioso. Había un elemento muy pintoresco ahí que gritaba y gritaba y gritaba. Hoy en día lo tenemos acá presente, nuestro amigo Garvin Watson. Pero lo vivió. Sí. Yo vi que lo vivió. Yo siempre digo, usted es uno, pero parece 15, ¿no? Gritando. Parece 15 personas. Sí. Interesante. Ve, cosas emocionantes como esas. Sí, es lo que ha venido a enseñarnos Pesca Orilla Caribe. Qué interesante. Y lo que hablábamos, Johan, como nosotros llegamos a conocer a Jimmy también ahí en el torneo, mi abuelo, nosotros siempre nos quedamos donde mi abuelo. Yo no tenía bote, no tenía
dos caballos, ¿verdad? Y un cayuquito. Un cayuquito, un Yo botecito recuerdo. de madera, esos alargados. Sí, y nos comentaron del torneo y íbamos nosotros todos emocionados y wow, cuando íbamos llegando ahí, acordate que hasta el mismo Johan ahí tenía que andar con una chica ahora chicando porque si no nos íbamos a hundir, ¿verdad? Sí, a mí, Íbamos como 4, yo creo, Sí. en el bote, ¿verdad? Claro que sí, íbamos nosotros, ¿verdad? Y ahí sale la velocidad. Y yo me acuerdo cuando y dijiste vos, ¿quiénes son esos locos que vienen ahí? Cuando vos Sí. viste ese cayuquito donde venían esos locazos, ¿qué pasó por tu cabeza? Porque habían embarcaciones con 100, 70, 80 y nosotros llegamos en un 2. Me acuerdo. No, es una buena pregunta porque a mí me llamó tanto la atención, ¿verdad? Ver tanta gente en un botecito pequeñito con un motorcito y desde lejos se escuchaba ya a Garvin gritando ¡ah! Con toda la felicidad donde venía. De hecho, un día de estos le hice una sorpresa a Garvin y le envié la foto porque me llamó tanto la atención de los tripulantes que estaban en esa lancha que yo le tomé una foto a donde venían. Y lo sorprendí, le mandé la foto y yo sé que le gustó mucho ver esa foto porque le trajo mucha sensibilidad en el alma, ¿verdad? Sí, entonces, y le hice ese regalo así espontáneamente, pero sí me llamó mucho la atención, digamos, la energía. Por eso es que hasta la fecha seguimos siendo hermanos, porque ese tipo de anclaje, ¿verdad? Nos caló muy fuerte, hicimos clic definitivamente. Y me gustó mucho también ver cómo había disfrutado el evento. De las personas que yo puedo leer. Y es más, los invito a ver ese video. Está todavía en YouTube, ¿verdad? En la página de Pesca Orilla Caribe. Ahí se ve el video de premiación donde se escuchan mil voces, pero la que sobresale siempre y la que está más feliz definitivamente es la de Garvin ahí, ¿verdad? Que, Sí, definitivo. no le recomiendo que los niños escuchen ese video. Es mi personalidad para no tener lado, ¿verdad? Pero sí. Sí, mucha energía, muchas gracias. Sí, de verdad. gracias, sí, claro. Sí. Es que yo lo viví grandemente porque era nuestro primer evento que visitábamos y nos pareciste una persona demasiado sincera, una persona muy alegre, muy humilde y también que nos ayudó mucho a crecer a nosotros como organización ahora que somos Parismina Fishing Team y siempre te lo he dicho que sos un modelo a seguir. Y es el modelo que nosotros agarramos para hacer ahora esta agrupación que somos grandes, somos una familia y siento que hemos tenido éxito por parte de eso. Por parte tuya, ¿verdad? Porque vos fuiste el que sembraste la semillita. El segundo torneo, mi hermano. ¿Dónde fue? Ok, hay una particularidad en esto, ¿verdad? Hay una secuencia que se maneja dentro de Pesca Orilla Caribe en ese momento, ¿verdad? De que, bueno, ok, ya se hizo informalmente en Westfalia, luego seguimos para Jaloba Paradise, luego es Matina Turtle, ¿verdad? Fueron de los mejores torneos, de hecho, ¿verdad? Los de Jaloba, el primer año que tuvimos muchas capturas importantes, pero el segundo año de Jaloba entró la jurelera en ese momento y fueron 87 capturas completamente liberadas y sanas. Orgullosamente el primer torneo que se hizo así, de esta forma, en pesca y liberación con tantas capturas, ¿verdad? Porque entraron un montón de jureles y los jueces eran solo 2 jueces. Y la gente hacía fila y tenía los pescados en el agua y los pescados chapaleando y dice, oh, qué bello. Entonces era una emoción. Luego viene Matina Turtle, ¿verdad? Ese lo recuerdo muy bien. Sí, fueron 2 ediciones, de hecho. Y en la primera edición recuerdo bien que hubo bastante competencia. De hecho, ahí empezaron a destacarse las damas. En la primera edición empezaron a destacarse las damas del Caribe en la pesca, ¿verdad? Luchando en muchas partes del torneo. Luchó por estar en el podium, ¿verdad? Luego se iban, justo como pasó en el Panamericano, que era una disputa se hacía captura, pero lo interesante de Matina Turtle es que salieron piezas importantes, robalos de mucho tamaño, ¿verdad? A competir. Y bueno, recuerdo Hazel Herrera, la esposa de Garvin, fue una de las personas que recuerdo como si fuera ayer, ¿verdad? Que obtuvo una importante captura en ese torneo, ¿verdad?
por supuesto, en ese momento no había la madurez que hay ahora de los competidores, entonces los competidores sentían un poco de recelo, ¿verdad? Parte del crecimiento y de la hecho, madurez. recuerdo, si no me equivoco, Cristina también. Cristina Scott. Cristina Correcto. Scott era una de las participantes que siempre estaba ahí en los eventos de pesca orilla Una caribe. gran pescadora. Una gran pescadora. Sí, Cristina Scott estuvo desde el primer evento con nosotros, acompañándonos, y siempre que hacíamos eventos, ella también estaba, ¿verdad? Eran prácticamente 2 o 3 mujeres las que siempre estuvieron en los eventos de pesca orilla caribe, ¿verdad? Claro, iban las esposas de los señores, de los muchachos, de la gente que venía de otro país y todas estas cosas, pero normalmente las mujeres pescadoras eran Hazel Herrera y Cristina Scott, ¿verdad? Quedó entre las casillas. Sí, en tercer lugar. En tercer lugar. Sí, en tercer lugar. Me acuerdo esa captura. Nosotros estábamos en el banco metidos. Estábamos a 200 metros de la orilla de la playa y dijo ella, yo me quedo aquí pescando. Y estábamos allá, adentro metidos, me acuerdo, estaba Francisco Mairena, también estaba Sergio Mairena, teníamos toda la delegación pesada de la barra de París Mina, y eran gritos de que me pegaban a mí diciéndome que Hazel tenía un enganche, y donde yo la miré a ella jugando el pez, y desde allá, desde el banco, yo miré ese robalo donde brincó y yo parecía un cherepo encima del agua, ¿verdad? Entonces sí venía pero rapidísimo y empecé a grabarla. Y no tienes idea lo que a mí me caló tanto esa captura, porque era la primera captura que tenía en un torneo oficial, mi esposa. Y imagínate, ¿verdad? Cómo podía sentir yo. Y no, wow, increíble ese torneo. Igual yo saqué dos piezas, 2 robalos, pero no me dieron para poder, aunque sea, agarrar el tercer lugar. La talla, para competir con Hey. Sí, después la segunda edición, igual, bueno, la primera edición la ganó Cristian Ali. Ajá. Cristian Ali fue la primera edición que ganó con un buen robalo, y la segunda edición se coronó como bicampeón. Wow. En Matina Tortugas, ¿verdad? Yo recuerdo bien. Sí. Entonces, en total, digamos, el recorrido de pesca a orilla, organizando la gente, concientizándola de eso, hicimos 8 torneos en total. Hicimos prácticamente 3 años de torneos con diferentes fechas, y ahí fuimos acomodando todos los torneos que se venían dando full asistencia. En ese momento, obviamente, no había un organizador que lograra hacer la convocatoria que teníamos nosotros en ese momento, ¿verdad? Entonces, y ahora ya no puedo competir con ninguna de las organizaciones que hace, ¿verdad? Porque están volando, pero igual estoy cooperando con París Mina Fishing Team, que sí, estoy completamente seguro que es la organización que reúne más personas que les gusta la pesca en un mismo lugar. Johan. Claro que sí. De hecho, ahorita recordando el de Matina Tour, me llegó una anécdota muy importante de esas vivencias que uno vive cosas interesantes y uno las recuerda. Me recuerdo que para ingresar a Matina fue todo una locura. Charcos de agua, estaba lleno. De hecho, Jimmy, me recuerdo que iba con su equipo de trabajo en el Land Rover que tenía en ese momento. Y yo tenía en ese momento un Suzuki Jimmy. Llegó un punto que íbamos con el barro casi, casi al nivel de las luces. Y en uno llegamos a un hueco y me acuerdo que Jimmy nada más sacó la mano y me decía, mae, póngale. Y yo donde la Land Cruiser solo bajó y salió. Y yo aceleré, caí en ese hueco igual. Y cuando logré salir, el carro iba patinando por todos lados, se iba así contra los palos. Yo solo imaginaba en qué momento iba a pegar el carro. Logramos salir de ahí. Vea, fue una locura, remolcando carros, pero son las cosas que se viven en un evento como eso. Es algo muy aventurero. Sí, y vea lo grande que es Dios, porque días antes, y por eso estaba el camino así. Obviamente la gente de París Mina vino por el agua y no tuvieron ese problema, ¿verdad? Pero nosotros que veníamos por tierra, días antes habían inundaciones y habían anegado todo el camino, desde entrada hasta el final. Estábamos a minutos de suspender el evento. Hicimos una reunión con el equipo que se llama Ex Piratas de Pesca, así se llamaba, un grupo que me ayudó mucho.
No los voy a mencionar porque se me olvidan y puedo obviar personas, ustedes saben cómo es mi costumbre, pero sí, los ex piratas de pesca eran las personas que siempre estaban ahí apoyándome en esto. Y entonces hicimos una reunión de último momento y dijimos, vamos a suspender. Y yo, bueno, siempre he sido como muy duro en ese tipo de decisiones y dije, no, continuamos. Pero no me cuestionaron, porque cuando me cuestionaron fue cuando hice el primero de Jaloa. Nadie, o muy pocas personas conocían el destino de Parismina como pesca, ¿verdad? Entonces, varios comentarios me decían, pero usted está loco, la gente no va a viajar todo ese camino y después en ese tiempo tampoco había tanta promoción como ahora, entonces ya después va a llegar y quién lo va a llevar en una lancha hasta un pueblo y después de que llegan a un pueblo tiene que pasar una sequedad y después de la sequedad tiene que llegar y acampar. Eso no va a pasar, nadie va a ir. Entonces dije, bueno, si no lo hacen ustedes, lo hago yo solo. O sea, son decisiones que tienen que tomar en el momento como equipo ustedes, a ver si lo hacemos o no lo hacemos, porque primero la integridad de las personas, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros hemos tenido 2 episodios de torneos que hemos tenido que pasarlos por las condiciones del mar, de las mareas que han estado altísimas. Y usted dijo en ese momento, vamos porque vamos, y yo siento que sí podemos realizarlo. Ustedes, yo creo que también hasta ellos, Johan, y ayudaron en el camino para poder pasar, ¿no? Tuvieron que meter arena, no sé, como pala, a los chicos ahí ayudándose entre todos ahí para poder mejorar un poco el camino. Correcto, sí. Fue un trabajo entre todos, ¿verdad? Un trabajo que hicimos y ya cuando ellos vieron la determinación que yo tenía de seguir con el evento de Parismina, de Jaloa, entonces ahí siguieron apoyándome y fue todo un éxito. De hecho, de los torneos más icónicos que tenemos en pesca orilla Caribe fue ese. Fue el de Jaloa, ¿verdad? Y fue un éxito rotundo. De hecho, me alegra mucho y nunca se los he dicho. Este es el mejor momento para decírselos. Me alegra mucho que actualmente los torneos que se realizan por Parismina Fishing Team, para mí es un honor que se llamen Jaloa Paradise, ¿verdad? Jaloa y Parismina Paradise, conservando siempre la raíz y siempre como emblema llevar el espíritu de pesca a orilla Caribe que siga vivo. No, y no solo eso, porque si nos vamos a eso, recuerde que reactivamos Westfalia Verde también. Exactamente. Qué también, bueno. También. Sí. Jimmy, ¿el último torneo? ¿Cuándo fue? El último torneo que hicimos fue un torneo que no fue muy bien. No fue muy bien. Ya había tomado una pausa definitiva los eventos, precisamente porque habían cosas que no estaban trabajándose bien a nivel social, digamos, desde el punto de vista que había una resistencia, un grupo de resistencia que estaba, pues ahí, digamos, decidí buscar la paz conmigo. Entonces, tomé una pausa en la organización de torneos y por eso también tengo que aplaudirles a ustedes que a veces hay que resistir cosas que son injustas a la hora de que uno hace las cosas con amor y con entrega, ¿verdad? Y hay gente que no eso. Bueno, en fin, el último torneo hicimos una convocatoria, vivimos un momento muy bonito, pero sí fue como una despedida de Pesca Orilla Caribe en ese momento. Fue como una despedida que todos sabíamos, ¿verdad? Fue en Pensur, recuerdo. Sí, fue en Pensur. Hubo una asistencia muy grande igual. Sí. Hubieron muchas personas, recuerdo también ese torneo. Sí, pero no fue algo, digamos, como lo que nosotros teníamos acostumbrado a vivir, ¿verdad? Entonces sí fue como que Jimmy Roth en ese momento estaba diciendo, bueno, no oficialmente, porque nunca voy a renunciar a mis raíces, pero yo dije, bueno, voy a conservar mi paz mental y voy a dar unas vacaciones en esto, ¿verdad? Y dijiste, voy a dar una pausa. Sí. Y ahí fue donde entra Parismina Fishing Team. Ahí es donde entran todos los grupos organizados de pesca responsable. Claro. Caribbean Fishing Team también. Sí. O sea, un grupo muy bien organizado también. Sí, y ahora, mi hermano. Bueno, actualmente es otro capítulo de mi vida. Nació Tarpon Expedition gracias a Daniel Zúñiga también, que tuvimos una idea, un proyecto en la mente que nació y creció y ahora es todo un fenómeno en redes sociales. Y ha resultado ser muy bueno.
a la par de Alessandro Montanari, de Tony Dixon también, que se encarga en la parte de fly, mosca. Gracias a Dios, contar con el apoyo de mi esposa, Feng Mei Wuchen, que ha sido clave, ¿verdad? Porque a la par de cada gran hombre hay una gran mujer. Entonces, ya no se dice atrás de un gran hombre y una gran mujer. A la par. Es a la par. Entonces, todas esas cosas se fueron dando y esto de Tarpon Expedition ha sido definitivamente un boom, ¿verdad? En todo el aspecto. Hemos recibido turistas de todas partes del mundo. Después de Tarpon Expedition viene también Parismina Fishing Team, que me acogen, me adoptan, ¿verdad? Dentro de esas son otras cosas que me llenan también mucho el alma, que me hayan adoptado dentro de su junta directiva y la organización. Eso me llenó mucho también. Y para terminar, ahora soy presidente de la Asociación de Pesca de Limón, Asopeli. Qué orgullo, qué orgullo. Muy importante, ¿verdad? Ha sido toda una carrera de pesca de orilla y hoy en día no solo la pesca de orilla, te dedicas a otras artes de pesca, eres tour operador, tienes tus negocios, eres un comerciante, o sea, eres una persona que has crecido en lo que es todo lo que es la pesca a nivel de Costa Rica y a nivel internacional. Claro. Y muchas gracias por el espacio, de verdad, complacido y me siento súper honrado y emocionado de que me hayan dedicado de verdad un espacio acá en nuestro podcast, porque es un proyecto que vamos a seguir adelante. Muchísimas gracias también las personas que nos pueden dejar el comentario si fueron parte de la historia de Pesca Orilla Caribe, entonces déjenos el comentario ahí, ¿verdad? Para recordar buenos tiempos. Jimmy, muchas gracias por esa... Wow, me transporté. Sí. En serio. Y Claro que sí. sos una gran persona. Te lo hemos dicho muchas veces. Y no alcanza el tiempo para escuchar todas las historias de Jimmy, un gran personaje. Johan, ¿qué nos espera? ¿Qué nos espera el próximo programa? Ok, lo único que le puedo decir yo es que próximamente vamos a tener un gran episodio. Vamos a tener un episodio donde vamos a introducir una noticia muy importante que ha calado a nivel nacional e internacional. Y eso se lo vamos a tener a partir de un próximo episodio acá en Hasta que Pique el Podcast. Hasta que Pique el podcast.